Infancia en Londres y raíces familiares. Antes de sumergirnos en los momentos de gloria y en las tragedias que rodearon la vida de Amy Winehouse, conviene detenernos en el principio, en ese contexto que explica cómo una niña nacida en un barrio del norte de Londres se convirtió en una de las voces más reconocibles y conmovedoras de la historia de la música contemporánea. Porque las historias de los grandes talentos rara vez empiezan en el escenario o frente a los reflectores. Siempre tienen raíces más profundas que se hunden en la infancia, en los sonidos que marcaron los primeros años y en los vínculos familiares que moldearon su sensibilidad. En el caso de Amy, esas raíces se encuentran en una familia de origen judío con un fuerte vínculo con la música, especialmente con el jazz, un género que parecía fluir en su casa como algo cotidiano, casi inevitable. Amy Jade Winehouse nació el 14 de septiembre de 1983 en Southgate, un barrio del norte de Londres que en aquel entonces combinaba la vida tranquila de la clase trabajadora con la diversidad cultural que caracteriza a la capital británica. Sus padres, Mitch y Janice, le dieron la bienvenida a un hogar donde la música era un acompañante constante. Mitch, su padre, era taxista, pero soñaba con haber sido cantante, y aunque no desarrolló una carrera profesional en ese terreno, mantenía una gran afición por interpretar temas clásicos de Sinatra o Tony Bennett en reuniones familiares y momentos de ocio. Janice, su madre, trabajaba como farmacéutica y tenía un carácter más reservado, aunque no por eso dejaba de transmitir una presencia fundamental en la vida de sus hijos. La pareja ya tenía un hijo mayor, Alex, lo que convertía a Amy en la pequeña de la familia, con todas las dinámicas que eso supone. Por un lado, la protección del hermano mayor y por otro, la necesidad de destacar para ser escuchada. Desde los primeros años, Amy estuvo rodeada de una atmósfera musical que iba más allá de lo común. En casa sonaban discos de Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan y Dinah Washington, todos artistas que se convertirían en referencias esenciales en la formación de su estilo. No era una música elegida al azar, era el reflejo de una tradición familiar. Su abuela paterna, Cynthia, había sido cantante profesional y había trabajado en clubes de jazz en Londres, lo que hacía de la música un elemento casi hereditario en la familia Winehouse. De hecho, Cynthia fue una figura muy importante para Amy, no solo porque le transmitió esa pasión, sino porque también le enseñó a mirar la música con respeto, como una forma de vida y no simplemente como entretenimiento. A medida que iba creciendo, la pequeña Amy mostraba señales de tener una personalidad fuerte, a veces desafiante, siempre decidida a hacer las cosas a su manera. Era extrovertida y con una energía que no pasaba desapercibida. Si había visitas en casa, no dudaba en ponerse a cantar frente a todos, como si el salón fuera un escenario improvisado. A diferencia de otros niños que sueñan con ser astronautas o bomberos, ella parecía tener claro que su mundo estaba en la música. Su voz, incluso en la infancia, tenía una cualidad especial. Era grave, con una textura que llamaba la atención, diferente a la de otras niñas de su edad. Esa singularidad fue un rasgo que la acompañó siempre y que le dio identidad incluso cuando todavía no sabía bien cómo usarla. La relación con sus padres, sin embargo, no siempre fue sencilla. Mitch y Janice terminaron separándose cuando Amy era aún muy joven, lo que marcó profundamente la vida familiar. Aunque mantenía un lazo fuerte con ambos, la separación generó tensiones que la acompañarían durante la adolescencia. Mitch, carismático y amante del show, era a menudo una figura de referencia para ella, pero también alguien con quien tendría una relación complicada en el futuro, marcada por la ambigüedad entre el amor paternal y las diferencias en la forma de manejar su carrera. Janice, por su parte, representaba la estabilidad,
aunque su carácter más reservado contrastaba con la energía y la rebeldía de su hija. El hermano mayor, Alex, cumplió un papel esencial durante esos primeros años. Aunque no compartía la misma pasión artística, se convirtió en una especie de observador privilegiado de la evolución de Amy, alguien que la acompañaba en silencio mientras ella encontraba en la música una vía para expresarse. La diferencia de edad entre ambos le permitió tener una perspectiva más madura sobre lo que ocurría en la familia y con el tiempo sería una voz de memoria y testimonio muy valiosa para entender cómo Amy llegó a ser quien fue. La infancia de Amy no estuvo marcada por grandes lujos, pero tampoco por la carencia extrema. Era una vida de clase media trabajadora en Londres, con la rutina de la escuela, los juegos en el barrio y las primeras amistades. Lo que la distinguía era esa constante presencia de la música, casi como una banda sonora de su niñez. Mientras otros niños aprendían canciones de moda en la radio, ella memorizaba los fraseos de Sarah Vaughan o imitaba con asombrosa naturalidad las inflexiones de Dinah Washington. Aquello no era un simple pasatiempo, era una absorción total de un legado musical que pronto comenzaría a mezclarse con sus propias inquietudes. A medida que se adentraba en la adolescencia temprana, Amy empezó a mostrar un carácter más definido. La timidez nunca fue parte de su personalidad. Al contrario, siempre estaba dispuesta a destacarse, a expresarse con sinceridad y a marcar distancia con lo que consideraba convencional. Si algo no le gustaba, lo decía. Si había una regla que no entendía, la desafiaba. Esa actitud irreverente, que luego se volvería parte de su sello artístico y personal, ya estaba presente en los pasillos de la escuela y en los espacios cotidianos de su infancia. La semilla de lo que más tarde sería una artista inigualable ya estaba plantada. Una voz singular, un entorno familiar impregnado de jazz, un carácter fuerte y una inclinación natural hacia la expresión artística. Todo esto, mezclado con la compleja dinámica familiar, fue creando una personalidad llena de contrastes, capaz de oscilar entre la dulzura más profunda y la rebeldía más feroz. Ese primer capítulo de su vida nos deja la imagen de una niña que crecía entre discos de vinilo, recuerdos de su abuela en clubes de jazz y los sueños frustrados de su padre, mientras forjaba una identidad que pronto reclamaría su lugar en escenarios mucho más grandes que el salón de su casa. Y así, con esta base marcada por la música y las tensiones familiares, llega el momento de descubrir cómo ese talento fue tomando forma en los primeros pasos de Amy hacia el mundo artístico, un camino que comenzaría a brillar muy temprano. Primeros pasos y descubrimiento del talento. En la vida de Amy Winehouse, la infancia fue la semilla, pero la adolescencia temprana fue el terreno donde empezó a florecer ese talento que parecía imposible de contener, un talento que no se ajustaba a lo convencional y que comenzó a manifestarse con fuerza en cada rincón donde encontraba un espacio para expresarse. La niña que había crecido escuchando a Sarah Vaughan y a Frank Sinatra, ahora comenzaba a ser una joven con voz propia, con un instinto musical que la empujaba a buscar escenarios, aunque fueran improvisados, para compartir lo que llevaba dentro. Amy era una estudiante inquieta, de esas que no se conforman con seguir las normas sin cuestionarlas. En la escuela se mostraba brillante en materias relacionadas con la creatividad, pero tenía problemas para mantener la disciplina en aquellas que le parecían carentes de vida. Sus profesores pronto entendieron que tenían delante a una chica distinta, con un carácter fuerte y una personalidad arrolladora que desbordaba las paredes del aula. Esa energía a veces era un desafío para los adultos, pero también un indicio claro de que su camino estaba lejos de lo rutinario. El punto de inflexión en esos años llegó cuando ingresó en la Sylvia Young Theatre School,
una institución reconocida en Londres por formar a jóvenes talentos en el ámbito de la actuación y la música. Para Amy fue como entrar en un mundo donde, al fin, las normas de la creatividad eran más importantes que las de la rigidez académica. Allí no solamente podía cantar, también podía explorar la interpretación, el baile y el desarrollo escénico. Todo lo que más adelante le serviría para construir una presencia magnética frente al público. Quienes fueron sus profesores en esa época recuerdan a una adolescente con una voz sorprendente, capaz de llenar un salón sin esfuerzo, pero también recuerdan a una joven con un espíritu rebelde que se resistía a encajar en un molde demasiado estricto. Esa dualidad, la brillantez artística y la dificultad para seguir reglas que consideraba innecesarias, provocó tanto admiración como conflictos. Con el tiempo, Amy fue expulsada de la escuela, un hecho que en lugar de hundirla la impulsó a buscar nuevos caminos, convencida de que su talento no dependía de la aprobación de ninguna institución. La rebeldía de Amy no era un simple gesto adolescente, era la manifestación temprana de una personalidad que no aceptaba medias tintas. Mientras algunos compañeros soñaban con audiciones televisivas o papeles en musicales, ella se inclinaba hacia el jazz y el soul, géneros que parecían lejanos para una adolescente de finales de los años 90, pero que para ella eran un refugio natural. A través de esos sonidos, encontraba un modo de expresarse con sinceridad, de convertir su sensibilidad en algo que podía compartirse con el mundo. Sus primeros pasos fuera de la escuela estuvieron marcados por actuaciones en bares y pequeños clubes de Londres. Con apenas 15 o 16 años, ya empezaba a llamar la atención en escenarios improvisados, donde su voz grave y profunda contrastaba con su apariencia juvenil. La gente que la escuchaba quedaba sorprendida porque aquella chica diminuta tenía una potencia vocal y un control expresivo que recordaban a las grandes divas del jazz clásico. Esa contradicción entre su edad y su madurez artística era uno de los rasgos que más fascinaba a quienes la descubrían en esos primeros conciertos. En ese tiempo, Amy no solo cantaba versiones de clásicos, también comenzaba a escribir sus propias letras, un hábito que se volvería central en su carrera. Su forma de escribir era directa, sin adornos innecesarios, con una sinceridad que parecía brutal para alguien tan joven. Ya entonces tenía la capacidad de poner en palabras emociones complejas y experiencias que muchas veces superaban lo que podría esperarse de una adolescente. Esa honestidad se convertiría en una de sus marcas distintivas, la razón por la cual tanta gente se identificaría con sus canciones en los años posteriores. Otro aspecto crucial de esta etapa fue el grupo de amistades que la rodeaba. Amy compartía su tiempo con jóvenes músicos y artistas que, al igual que ella, buscaban un espacio en la escena londinense. Entre ellos estaba Tyler James, un amigo cercano que fue fundamental en el desarrollo de su carrera, ya que sería él quien presentaría una maqueta de Amy a productores y sellos discográficos. Pero más allá de los contactos profesionales, esas amistades fueron también un sostén emocional, un círculo en el que ella podía ser ella misma, sin filtros, y donde su creatividad encontraba apoyo. La figura de su abuela Cynthia seguía siendo una presencia fuerte en su vida. Ella la alentaba a perseguir el camino de la música con determinación y le daba consejos que combinaban la experiencia del mundo del espectáculo con la sabiduría familiar. Cynthia representaba una especie de puente entre las aspiraciones de Amy y la realidad de lo que significaba vivir de la música. Su respaldo le daba confianza y reforzaba la idea de que no estaba equivocada al apostar todo por su talento. A finales de los años 90, cuando Amy tenía poco más de 16 años, su nombre ya empezaba a circular en ambientes donde se hablaba de jóvenes promesas. Aunque aún faltaba mucho para que firmara su primer contrato,
Estaba construyendo las bases de una reputación como cantante con un estilo inimitable. Londres, con su mezcla de culturas y su vibrante vida nocturna, era el escenario perfecto para esa etapa de formación. Un lugar donde cada bar podía convertirse en una oportunidad y cada actuación en un paso más hacia un futuro que parecía inevitable. Así, mientras la mayoría de adolescentes lidiaban con exámenes y preocupaciones escolares, Amy ya estaba forjando un camino en la música, desafiando las normas y demostrando que lo suyo no era un pasatiempo pasajero, sino una vocación que la consumía por completo. Cada canción interpretada en un bar, cada letra escrita en un cuaderno y cada nota lanzada con esa voz inconfundible la acercaban un poco más a la artista que el mundo pronto conocería. Ese recorrido inicial, lleno de actuaciones pequeñas pero significativas, fue preparando el terreno para algo mucho mayor. Y aunque Amy todavía no lo sabía, estaba a punto de dar el salto que la colocaría frente a la industria musical y ante un público mucho más amplio. El debut con Frank y la revelación. El talento de Amy Winehouse había comenzado a llamar la atención en los pequeños escenarios londinenses, pero todavía faltaba el momento decisivo. Ese instante en que una voz que parecía haber nacido para grandes auditorios debía ser puesta a prueba en el terreno de los estudios de grabación. La oportunidad llegó tras un proceso que no fue sencillo ni rápido, pero que se convirtió en el primer paso firme hacia una carrera que transformaría la música británica de principios del nuevo milenio. En los últimos años de la adolescencia, Amy fue dando forma a su estilo personal. Y aunque interpretaba canciones de artistas consagrados, lo que realmente impactaba era la manera en que las hacía propias, impregnándolas de una intensidad emocional que sorprendía a quienes la escuchaban. En ese camino, la intervención de su amigo Tyler James resultó crucial. Él fue quien, convencido de que el mundo necesitaba escuchar esa voz, compartió una maqueta con ejecutivos de la industria. Aquella acción, que parecía casi casual, abrió las puertas para que Amy entrara en contacto con productores y representantes que buscaban nuevos talentos en la escena británica. La primera impresión que generaba Amy en las reuniones era siempre la misma. Su apariencia juvenil contrastaba con una voz madura, cargada de matices y con una fuerza expresiva que parecía demasiado grande para su edad. Era como si en su garganta habitaran décadas de historia del jazz y el soul, destiladas en un timbre único. Ese contraste fascinó a los productores, que comenzaron a trabajar con ella en lo que se convertiría en su álbum debut. Así nació Frank, un disco lanzado en el año 2003, que no solo marcó el inicio de la carrera discográfica de Amy Winehouse, sino que también reveló al mundo que estábamos frente a una artista distinta, una intérprete que no temía exponer su vulnerabilidad ni su carácter en cada verso. El título del disco, más allá de la referencia obvia a Frank Sinatra, evocaba la idea de franqueza, de honestidad brutal, una cualidad que se respiraba en las letras y en la interpretación de cada canción. En Frank se podía escuchar una mezcla de influencias: el jazz clásico que había marcado su infancia, el soul que se había convertido en su refugio emocional y el toque del hip hop que impregnaba la escena londinense de la época. Esa combinación daba como resultado un sonido fresco y difícil de encasillar, un terreno donde Amy se movía con naturalidad. Canciones como Stronger Than Me o You Send Me Flying mostraban ya esa habilidad para hablar de relaciones y emociones, con una crudeza que desarmaba a quien escuchaba. La crítica especializada recibió el álbum con entusiasmo. Los periodistas coincidían en que se trataba de un debut sorprendente, una obra que no se limitaba a ser un escaparate de una buena voz, sino que transmitía una identidad clara, una personalidad definida desde el primer acorde. Aunque las ventas iniciales no alcanzaron niveles desorbitantes, Frank fue considerado uno de los discos más prometedores del año,
y comenzó a abrirle un camino de reconocimiento que se expandía rápidamente más allá de Londres. En paralelo, Amy empezaba a experimentar lo que significaba vivir bajo la mirada de la industria musical. Firmar un contrato, trabajar en estudios, participar en giras promocionales y atender a la prensa eran dinámicas que no siempre le resultaban cómodas. Ella tenía una relación ambivalente con la fama. Por un lado, disfrutaba de la oportunidad de cantar y de que su música llegara a más personas, pero por otro, rechazaba las imposiciones de los ejecutivos y las exigencias mediáticas. Su carácter libre y contestatario chocaba con la maquinaria de la industria, que intentaba moldearla en una dirección más comercial. Las primeras entrevistas televisivas y radiales dejaron claro que Amy no estaba dispuesta a ser una figura dócil. Respondía con ironía, se mostraba desafiante y hablaba con franqueza sobre lo que pensaba de su propia música y de la industria. Esa actitud generó fascinación en algunos sectores y desconfianza en otros, pero confirmaba que estábamos frente a una artista que no encajaba en los estereotipos tradicionales. Durante este periodo, Amy comenzó a construir su imagen pública, una estética que aún no incluía el peinado Beehive, ni el maquillaje que después se volverían icónicos, pero que ya transmitía una personalidad propia. Se presentaba como una joven con una sensibilidad única, con una voz desgarradora y una actitud que parecía desafiar a quien intentara encasillarla. Ese contraste, entre el talento indiscutible y el carácter rebelde, fue clave para que la prensa musical comenzara a hablar de ella con insistencia. Más allá de los reconocimientos y las críticas, lo que Frank demostró fue la capacidad de Amy para convertir su experiencia personal en arte. Sus letras hablaban de relaciones fallidas, de decepciones amorosas y de la complejidad de los vínculos humanos con una sinceridad que no buscaba endulzar nada. Esa honestidad, que a veces resultaba incómoda, conectaba profundamente con quienes escuchaban, porque lograba poner en palabras emociones que muchos sentían, pero no sabían expresar. Aunque Amy todavía estaba dando sus primeros pasos, el éxito de Frank la colocó en un mapa que pronto se ampliaría a nivel internacional. Los premios y nominaciones comenzaron a llegar, y con ellos también la presión. Las expectativas crecían, y la industria esperaba que Amy se consolidara como una de las nuevas estrellas británicas. Ella, sin embargo, seguía mostrando una relación distante con todo aquello, como si el reconocimiento no fuera lo que realmente la movía. Esa distancia, esa resistencia a dejarse atrapar por las dinámicas de la fama, sería un elemento que la acompañaría durante toda su carrera y que muchas veces generaría tensiones entre lo que ella quería y lo que el mundo esperaba de ella. Pero lo cierto es que con Frank, Amy Winehouse había dado el primer golpe sobre la mesa. Ya no era una promesa anónima en bares de Londres. Ahora era una voz reconocida, una artista con una propuesta clara y con un potencial inmenso que apenas comenzaba a desplegarse. Lo que vendría después superaría todas las expectativas, porque Amy no se quedaría en el cómodo lugar de repetir fórmulas exitosas, sino que se adentraría en un proceso creativo que transformaría su vida y la historia de la música contemporánea. Back to Black y la consagración mundial. Tras el debut con Frank, Amy Winehouse había demostrado que no era una artista común, pero todavía estaba en un punto intermedio. Había conseguido reconocimiento, algunos premios y una base de admiradores, aunque aún faltaba ese salto que la transformaría en un fenómeno global. Ese salto llegaría unos años después, con un disco que no solo marcaría su carrera, sino que cambiaría el rumbo de la música popular en el siglo XXI. Se trata de Back to Black, un trabajo que condensó su talento, su dolor y su honestidad en un conjunto de canciones que todavía hoy suenan como si hubieran sido escritas ayer.
El proceso creativo de este álbum estuvo profundamente ligado a la vida personal de Amy, a un momento de gran turbulencia emocional que se tradujo en letras desgarradoras. La relación con Blake Filder-Civil, un romance intenso y conflictivo que marcaría su historia, fue el detonante de muchas de las composiciones. La ruptura, las idas y venidas, la sensación de vacío y de dependencia se convirtieron en el motor de unas canciones que parecían escritas directamente desde una herida abierta. Y fue precisamente esa crudeza, esa valentía para mostrar lo más íntimo y doloroso, lo que convirtió el disco en algo tan poderoso. Para dar forma a esas emociones, Amy trabajó con dos productores que serían determinantes: Mark Ronson y Salaam Remi. Ambos comprendieron la esencia de lo que ella quería transmitir y supieron crear un sonido que no imitaba el pasado, sino que lo reinterpretaba con frescura. Ronson, con su inclinación hacia los arreglos retro y el uso de secciones de viento, ayudó a dar al disco esa estética inspirada en la música de los años 60, mientras que Remi aportó un enfoque más cercano al soul contemporáneo y al R&B. El resultado fue una fusión única, donde cada tema parecía extraído de un vinilo antiguo, pero con la fuerza de una confesión moderna. Cuando Back to Black salió al mercado en 2006, la recepción fue inmediata y arrolladora. Canciones como Rehab se convirtieron en himnos, no solo por su pegajosa melodía, sino por la ironía brutal con la que Amy enfrentaba un tema tan delicado como sus propios problemas de adicción. La frase "They tried to make me go to rehab. I said no, no, no", no tardó en convertirse en parte de la cultura popular, repetida en conversaciones, en medios de comunicación y hasta en parodias televisivas. Pero más allá del éxito comercial, lo que quedaba claro era la capacidad de Amy para transformar su dolor en arte y su vulnerabilidad en un lenguaje universal. El álbum incluía también piezas de enorme carga emocional como Back to Black, donde hablaba con crudeza de la pérdida y el abandono, o Love is a Losing Game, un lamento en forma de canción que muchos críticos compararon con los grandes clásicos del soul. Cada pista mostraba una faceta distinta, desde la ironía mordaz hasta la melancolía más devastadora, siempre sostenida por esa voz inconfundible que parecía arrastrar consigo toda la historia de la música negra. El éxito fue rotundo, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos y otros mercados internacionales. Back to Black vendió millones de copias y llevó a Amy a recibir un reconocimiento masivo. En la ceremonia de los premios Grammy de 2008, el álbum la consagró con 5 galardones, incluyendo Mejor Grabación del Año y Mejor Canción del Año por Rehab. La imagen de Amy, recibiendo los premios a través de una transmisión satelital porque tenía problemas para viajar a Estados Unidos, quedó grabada como un momento icónico en la historia de la música. El impacto de Back to Black no se limitó a las cifras de ventas o a los premios. El disco abrió una nueva etapa en la música británica y mundial, inspirando a una generación de artistas que se atrevieron a explorar sonidos retro con un enfoque moderno. Cantantes como Adele, Duffy o Florence Welch reconocieron la influencia de Amy, y la industria discográfica comenzó a mirar con nuevos ojos a propuestas que hasta entonces parecían demasiado arriesgadas. En otras palabras, Back to Black no solo consolidó a Amy como una estrella, también transformó la escena musical en su conjunto. La estética visual que acompañaba al disco reforzaba todavía más su impacto. El peinado Beehive, el delineado negro exagerado y el estilo retro se convirtieron en parte de su identidad. Elementos que ayudaban a consolidar la imagen de una artista que parecía salida de otra época, pero con un discurso absolutamente contemporáneo. Amy no solo era una cantante, era un icono cultural cuya imagen se replicaba en revistas,
en programas de televisión y en murales callejeros. Sin embargo, el éxito masivo también tuvo un precio. La exposición mediática se intensificó y la vida privada de Amy se convirtió en objeto de un escrutinio implacable. Cada aparición en público, cada salida nocturna y cada gesto eran fotografiados y analizados por la prensa. Si bien Back to Black la catapultó a la cima, también abrió la puerta a una presión constante que comenzaría a desgastarla de manera acelerada. Lo fascinante de esta etapa es que, al escuchar el disco hoy, es imposible separar las canciones de la vida de Amy. Cada tema parece un pedazo de diario personal, cada frase una confesión directa, y esa conexión entre la obra y la experiencia real es lo que hace que Back to Black conserve intacta su vigencia. No se trata únicamente de un gran álbum de soul, se trata de un testimonio en primera persona, de una artista que no ocultaba nada y que prefería convertir sus batallas internas en canciones capaces de llegar a millones de oyentes. Con Back to Black, Amy Winehouse dejó de ser una joven promesa para convertirse en un fenómeno global. Su voz estaba en todas partes, su imagen llenaba portadas y su historia comenzaba a generar fascinación y preocupación en igual medida. Lo que venía a continuación sería todavía más complejo, porque mientras el mundo celebraba a una de las cantantes más talentosas de su generación, Amy se veía arrastrada a una vida cada vez más expuesta, marcada por la intensidad del amor y la sombra de la autodestrucción. El amor tormentoso con Blake Fielder. En la vida de Amy Winehouse, el éxito artístico se entrelazaba de manera inevitable con la intensidad de sus emociones personales, y pocas relaciones tuvieron un impacto tan profundo y decisivo como la que vivió con Blake Fielder Civil. Su historia con él fue una combinación explosiva de pasión, dependencia, conflictos y reconciliaciones. Un vínculo que alimentó muchas de sus canciones más desgarradoras y que, al mismo tiempo, la arrastró a un torbellino del que nunca pudo escapar por completo. Entender a Amy sin comprender ese amor tormentoso resulta casi imposible, porque gran parte de su obra estuvo marcada por las huellas de esa relación. Amy conoció a Blake en un pub de Camden en el año 2005, cuando su carrera comenzaba a consolidarse tras el lanzamiento de Frank, y mientras trabajaba en el material que más adelante formaría parte de Back to Black. Él era un joven carismático, con un estilo rebelde y una personalidad magnética que encajaba de inmediato con la naturaleza impulsiva de Amy. Desde el primer momento, ambos sintieron una conexión que trascendía lo superficial. Se trataba de un encuentro entre dos espíritus intensos, dispuestos a vivir el amor de manera absoluta, sin medias tintas, aunque eso significara exponerse al dolor más extremo. La relación se desarrolló a un ritmo vertiginoso. En poco tiempo ya compartían no solo la vida sentimental, sino también hábitos y dinámicas que terminarían siendo destructivas. Blake introdujo a Amy en un mundo donde las drogas y el alcohol eran parte del día a día, y esa combinación con la vulnerabilidad emocional de ella resultó ser un cóctel peligroso. Lo que para muchos era una relación evidentemente dañina, para Amy era también una fuente de inspiración y de desahogo. Cada pelea, cada reconciliación y cada momento de desesperación encontraba un eco en sus letras, que se volvieron todavía más crudas y viscerales. Las canciones de Back to Black son el mejor reflejo de esa relación. En temas como Love is a Losing Game o Tears Dry on Their Own, Amy plasmó con una honestidad brutal lo que significaba amar a alguien de manera tan intensa y a la vez tan dolorosa. No escribía desde la distancia, sino desde la herida abierta, y esa cercanía con el dolor real fue lo que convirtió su música en un espejo para millones de personas que reconocían en ella sus propias luchas. Blake se convirtió, para bien o para mal, en el motor de un álbum que la catapultó a la fama mundial,
aunque el precio personal que pagó fue altísimo. La dinámica de la pareja era inestable. Había momentos de ternura y complicidad en los que parecían entenderse como nadie más lo hacía, pero esos instantes se veían constantemente interrumpidos por discusiones, infidelidades, excesos y episodios de violencia emocional. Los tabloides británicos comenzaron a seguir de cerca cada paso de la pareja, convirtiendo su relación en un espectáculo mediático que alimentaba portadas y titulares. Para el público, Amy y Blake eran sinónimo de caos, y aunque esa exposición la dañaba, también reforzaba el aura de artista maldita que comenzaba a rodearla. En 2007, después de años de una relación intermitente, decidieron casarse en una ceremonia improvisada en Miami. A simple vista parecía un acto de amor romántico, pero en realidad era un reflejo de la intensidad y la impulsividad que marcaban su vínculo. El matrimonio no trajo estabilidad, sino que acentuó todavía más las turbulencias. Blake fue arrestado en varias ocasiones por delitos relacionados con agresiones y drogas, y mientras él enfrentaba procesos judiciales, Amy se sumía en una espiral de adicciones y autodestrucción que comenzaba a impactar de manera evidente en su salud y en sus presentaciones en vivo. La relación con Blake dividía opiniones en el entorno de Amy. Su familia y muchos de sus amigos consideraban que era una influencia negativa que la arrastraba hacia lo peor, mientras que para ella seguía siendo el gran amor de su vida, alguien sin quien no podía concebirse a sí misma. Esa dependencia emocional era visible incluso en entrevistas, donde hablaba de él con una mezcla de orgullo y desesperación. Era consciente de los problemas que la relación generaba, pero al mismo tiempo se sentía incapaz de romper definitivamente con él. El ciclo de peleas, reconciliaciones y separaciones continuó durante años, dejando una huella imborrable en la vida de Amy. Blake, con el tiempo, reconocería públicamente la influencia negativa que había tenido en ella y asumiría parte de la responsabilidad por la espiral de adicciones en la que ambos se sumergieron. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho y el nombre de Amy Winehouse ya estaba asociado inseparablemente con ese amor tormentoso que inspiraba su música y consumía su vida. Lo interesante de este capítulo no es solamente el impacto directo de Blake en las decisiones de Amy, sino cómo esa relación moldeó la percepción que el mundo tenía de ella. La figura de la artista brillante quedaba entrelazada con la de la mujer vulnerable atrapada en una relación tóxica, y esa dualidad se convirtió en parte de su mito. El público no solo escuchaba sus canciones, también seguía con morbo las noticias de sus peleas, sus reconciliaciones y sus caídas, alimentando una narrativa que convertía la vida privada en un espectáculo paralelo a su carrera artística. En definitiva, el amor de Amy por Blake fue tan intenso como destructivo. Fue el fuego que encendió algunas de las composiciones más memorables de su carrera, pero también la sombra que la acompañó en los momentos más oscuros. Y aunque con el tiempo sus caminos se separaron, las cicatrices emocionales de esa relación quedaron grabadas para siempre en su música y en su historia personal. A medida que su carrera avanzaba, esa mezcla de éxito artístico y caos personal comenzó a chocar con una presión que se hacía cada vez más insoportable. La exposición constante, el acoso mediático y la imposibilidad de mantener su vida lejos de los focos, una presión que marcaría profundamente la siguiente etapa de su vida. La presión de la fama y los medios. El éxito mundial de Back to Black convirtió a Amy Winehouse en una figura imposible de ignorar. Su voz sonaba en todas las emisoras de radio, su imagen aparecía en revistas y programas de televisión, y su estilo empezaba a ser imitado por jóvenes de todo el mundo. Pero la fama, que para algunos artistas es el premio esperado tras años de esfuerzo,
para ella se convirtió en una carga insoportable. El ascenso fulgurante que la colocó en la cima de la música vino acompañado de una presión mediática asfixiante y de un escrutinio público que pocas personas hubieran podido soportar. A medida que sus canciones trepaban en las listas internacionales, Amy pasó de ser una intérprete respetada a convertirse en el centro de atención de la prensa sensacionalista británica. Los tabloides encontraron en ella un personaje ideal, joven, talentosa, con un estilo excéntrico y, sobre todo, con una vida personal marcada por conflictos. Cada salida de su casa podía transformarse en una fotografía en la portada del día siguiente, y cada error, cada tropiezo, se magnificaba hasta convertirse en noticia. En lugar de celebrarse su música, lo que interesaba era exponer sus debilidades. Los paparazzi comenzaron a seguirla de manera obsesiva. No importaba si iba a un concierto, a un restaurante o a una simple caminata por Camden. Siempre había cámaras persiguiéndola, gritos de fotógrafos llamándola por su nombre y flashes que la cegaban a cada paso. Esa persecución constante no le daba respiro y la empujaba a vivir bajo un nivel de estrés permanente. Amy, que nunca fue una persona que disfrutara de la fama en sí misma, sentía que su vida había dejado de pertenecerle, que cada movimiento suyo era propiedad del público. La prensa amarillista encontraba un filón inagotable en su relación con Blake, en sus problemas con el alcohol y en las evidencias de su deterioro físico. Las imágenes de Amy tambaleándose en la calle, de sus brazos con heridas o de discusiones a gritos con Blake llenaban los periódicos y las pantallas de televisión. Los medios la convirtieron en un espectáculo de decadencia, como si su sufrimiento fuera un entretenimiento para las masas. Ese acoso mediático la dañaba profundamente, pero también alimentaba un círculo perverso. Cuanto más se hablaba de ella, más se vendían los periódicos, y cuanto más la hostigaban, más difícil le resultaba mantener el equilibrio. El contraste era brutal. Sobre el escenario seguía deslumbrando con su voz, pero fuera de él era tratada como un personaje de reality show al que había que vigilar las 24 horas del día. La humanidad de Amy quedaba reducida a un titular sensacionalista, y sus intentos de mantener algo de privacidad eran constantemente vulnerados. En varias ocasiones expresó su hartazgo. Llegó a insultar o empujar a paparazzi que la acosaban sin tregua, pero esas reacciones solo eran utilizadas en su contra, amplificadas como ejemplos de un carácter problemático. La relación con la fama era, en ese sentido, una paradoja. Amy disfrutaba profundamente del acto de cantar, de conectar con el público a través de su música, pero aborrecía la maquinaria de la celebridad. Las entrevistas le resultaban incómodas, las apariciones públicas eran un martirio, y la presión por mantener una imagen comercial chocaba con su deseo de autenticidad. La industria quería convertirla en una figura rentable, un producto capaz de generar ingresos, mientras ella insistía en seguir siendo una artista genuina, incapaz de fingir entusiasmo o de disfrazar su personalidad para encajar en moldes prefabricados. El acoso mediático no fue solo externo, también se filtró en su entorno. Productores, managers e incluso familiares tenían que lidiar con la constante atención pública y con las presiones económicas y contractuales. En ocasiones, esas presiones se traducían en decisiones cuestionables, como obligarla a cumplir compromisos cuando claramente no estaba en condiciones emocionales o físicas de hacerlo. Amy se veía atrapada en un círculo en el que, aunque su cuerpo y su mente pedían un descanso, la fama exigía seguir adelante. Ese desgaste emocional comenzó a reflejarse en su salud. La delgadez extrema, los episodios de desmayos y las cancelaciones de conciertos se volvieron parte del relato en torno a ella. Cada señal de fragilidad era captada por las cámaras y difundida con morbo, reforzando la imagen de una artista que se desmoronaba en público.
Lo que para cualquier persona hubiera sido un momento privado de debilidad, en el caso de Amy se convertía en espectáculo colectivo. Y ese espectáculo no parecía tener fin. La forma en que la prensa trató a Amy ha sido objeto de análisis y críticas durante años. Muchos consideran que fue víctima de un sistema mediático que devoraba a las celebridades más vulnerables, explotando su sufrimiento para obtener beneficios económicos. Los tabloides construyeron una narrativa en la que ella era presentada como un desastre ambulante, borrando constantemente su faceta de artista genial. Ese relato no solo dañaba su reputación, también profundizaba sus inseguridades, alimentando el ciclo de autodestrucción en el que estaba atrapada. A pesar de todo, Amy seguía teniendo momentos de lucidez en los que intentaba protegerse. Hubo periodos en los que buscó alejarse de los focos, refugiarse en su círculo más íntimo y concentrarse en la música. Sin embargo, la fama ya había transformado su vida de manera irreversible. El barrio de Camden, que antes era su refugio bohemio, se había convertido en una trampa llena de paparazzi y curiosos. Donde antes encontraba libertad, ahora encontraba persecución. El público también jugaba un papel ambivalente. Por un lado la adoraban, la aclamaban en los conciertos y reconocían su talento como algo extraordinario. Pero al mismo tiempo consumían con voracidad los escándalos que la prensa ofrecía sobre ella. Amy era amada y explotada al mismo tiempo, admirada como artista y devorada como persona. Esa contradicción la colocaba en una posición de vulnerabilidad constante. El precio de la fama para Amy Winehouse fue demasiado alto. La misma exposición que la llevó a la cima musical se convirtió en la sombra que la acompañaba sin descanso, recordándole a cada instante que no tenía escapatoria. Y mientras los medios seguían aumentando la presión, ella intentaba luchar contra demonios internos que poco a poco se hacían más difíciles de controlar. En este punto de su vida, la lucha contra las adicciones se intensificaba, y sus intentos de recuperación se veían una y otra vez interrumpidos por recaídas. Un camino lleno de contradicciones que marcaría el siguiente capítulo de su historia. Luchas internas y rehabilitación fallida. Mientras el mundo celebraba a Amy Winehouse como una de las voces más influyentes y originales de su generación, en su vida privada se libraba una batalla silenciosa que poco a poco se volvía más visible y devastadora. La adicción al alcohol y a las drogas no era un tema oculto ni un rumor difuso. Era un problema que se manifestaba en su cuerpo, en su conducta y en su música, y que marcaba cada paso de su existencia. Si en los años anteriores la atención de la prensa se había centrado en la intensidad de su relación con Blake y en la vorágine de su fama, ahora la lucha contra las adicciones se convertía en el eje de su vida, un eje que parecía empujarla a un camino de repetidas caídas. La ironía era evidente. Una de sus canciones más famosas, Rehab, se había escrito como un gesto desafiante frente a las recomendaciones de médicos, familiares y representantes que le pedían que ingresara en un centro de rehabilitación. En aquel entonces, Amy lo había convertido en una broma mordaz, en un himno irónico que retrataba su negativa a seguir el consejo de los demás. Sin embargo, lo que comenzó como una actitud de rebeldía terminó transformándose en un reflejo de la dura realidad. Cada intento de recuperación era interrumpido por una recaída, y cada recaída era observada por millones de personas en todo el mundo. Los tratamientos de rehabilitación eran frecuentes, pero nunca lograban consolidarse. Amy ingresaba en clínicas, intentaba desintoxicarse, pasaba semanas en programas intensivos y por un tiempo parecía recuperar la estabilidad. Pero la presión mediática, los compromisos artísticos y su propia fragilidad emocional la empujaban de nuevo hacia el consumo.
La sensación de que estaba atrapada en un ciclo del que no podía escapar comenzaba a impregnar su vida. El alcohol se convirtió en uno de sus principales enemigos. Si bien en su juventud el consumo de drogas había sido un problema serio, con el tiempo el alcohol adquirió un protagonismo devastador. Los excesos etílicos la llevaban a situaciones de riesgo constante, provocaban desmayos, deterioraban su voz y la hacían cancelar conciertos de último momento. La delgadez extrema, las heridas visibles en su piel y el desgaste de su energía eran signos que preocupaban a quienes la rodeaban, aunque muchas veces su entorno no supo cómo actuar con la firmeza necesaria. La relación con su padre, Mitch, se volvió especialmente compleja en este periodo. Para Amy, él era una figura de referencia, alguien a quien amaba profundamente, pero también era motivo de frustración y de conflicto. Algunos consideraban que Mitch, en lugar de protegerla con contundencia, se beneficiaba de su éxito y no siempre ponía límites claros que pudieran ayudarla. La propia Amy, en entrevistas y conversaciones, dejó entrever sentimientos ambivalentes hacia él, un amor mezclado con reproches que reflejaban lo difícil que resultaba encontrar estabilidad en su entorno más cercano. Los managers y representantes, por su parte, tampoco escapaban a la crítica. En varias ocasiones, Amy era enviada a escenarios a pesar de no estar en condiciones de cantar. El recuerdo de conciertos en los que apenas podía mantenerse en pie o en los que olvidaba la letra de sus propias canciones se convirtió en parte del relato público. Mientras el público asistía con la esperanza de escuchar la voz prodigiosa de Back to Black, lo que encontraba era a una mujer que luchaba por mantenerse en pie frente a un micrófono, mientras los flashes y los abucheos caían sobre ella como una condena. Pero sería injusto reducir esta etapa únicamente a la caída. También hubo momentos en los que Amy intentó con todas sus fuerzas recuperar el control. Hubo periodos de sobriedad en los que volvió a trabajar con entusiasmo, en los que se refugió en la música como tabla de salvación, e incluso en los que buscó en el deporte y en nuevas rutinas una forma de recomponer su vida. El problema era que cada avance parecía ser socavado por el mismo entorno en el que se movía. La presión mediática, la dependencia emocional de relaciones complicadas y el acceso fácil a sustancias que anulaban sus progresos. La lucha interna de Amy no era únicamente contra el alcohol o las drogas, sino contra un vacío emocional profundo que nunca logró llenar del todo. Las entrevistas de la época muestran a una joven que, detrás de la ironía y las frases mordaces, escondía una vulnerabilidad enorme. Su música era la confesión de sus heridas, pero también era el recordatorio constante de lo difícil que le resultaba cerrarlas. Cada intento de recuperación se veía enfrentado a una realidad que parecía querer arrastrarla hacia abajo. Los fanáticos vivían esta situación con una mezcla de admiración y preocupación. Admiración, porque incluso en medio de sus batallas personales, Amy seguía siendo capaz de ofrecer destellos de un talento incomparable. Preocupación, porque cada aparición pública mostraba a una artista más frágil, más debilitada y más distante de aquella joven vibrante que había conquistado al mundo con su voz única. El hecho de que todo ocurriera bajo el ojo público hacía todavía más cruel la situación. Sus recaídas no eran privadas, eran fotografiadas y transmitidas, convertidas en espectáculos que alimentaban el morbo. La misma prensa que celebraba sus discos era la que multiplicaba las imágenes de sus noches de exceso. Era como si Amy estuviera luchando en un ring del que no podía salir, rodeada de espectadores que observaban cada golpe que recibía. Con el tiempo, la espiral se volvió más oscura. Las clínicas de rehabilitación se transformaron en visitas recurrentes, pero la adicción parecía imponerse siempre. Su salud se deterioraba de manera visible y su capacidad para sostener una carrera estable se volvía cada vez más difícil. Sin embargo,
A pesar de todo, su nombre seguía siendo sinónimo de talento, y el público seguía esperando un regreso triunfal, una recuperación que pudiera reconciliar su genio artístico con la estabilidad que nunca había tenido. La historia de Amy en este periodo es la de una mujer que luchaba contra sí misma, contra las expectativas del mundo y contra los demonios que la acompañaban día tras día. Una lucha que dejaba cicatrices profundas y que preparaba el terreno para momentos dolorosos, donde el deterioro de su salud se haría evidente frente a multitudes enteras. Los últimos conciertos y el ocaso. El recorrido artístico de Amy Winehouse había estado marcado por la brillantez, por una voz que parecía capaz de atravesar generaciones y por un carisma inigualable en el escenario. Sin embargo, los últimos años de su vida mostraron un contraste doloroso. La misma mujer que había deslumbrado al mundo con Back to Black comenzó a evidenciar un deterioro cada vez más visible en sus presentaciones. Lo que antes era fuerza, control y magnetismo se convirtió en fragilidad, improvisación desordenada y, en ocasiones, incapacidad para sostener el peso de su propia leyenda. Aquellos últimos conciertos fueron testigos de una artista que, aunque aún guardaba destellos de genialidad, luchaba a cada instante contra sí misma. Ya en 2008 y 2009 era evidente que el desgaste físico y emocional estaba pasando factura. Algunos shows se desarrollaban con relativa normalidad, permitiendo que su talento brillara de nuevo, pero muchos otros terminaban en decepción, con un público que veía a su ídolo desmoronarse frente a sus ojos. Amy llegaba tarde, interrumpía canciones, se olvidaba de letras o simplemente se quedaba en silencio mientras su banda intentaba sostener el espectáculo. El desconcierto de los asistentes era enorme. Quienes esperaban escuchar aquella voz prodigiosa se encontraban con una artista que no lograba escapar de sus demonios. Uno de los episodios más recordados ocurrió en Belgrado, en junio de 2011, apenas un mes antes de su muerte. Se trataba del inicio de una gira europea que pretendía significar su regreso a los escenarios. El estadio estaba lleno de miles de personas que esperaban verla renacer, pero lo que ocurrió fue un espectáculo doloroso. Amy apareció en escena visiblemente desorientada, tambaleándose, incapaz de cantar con claridad. Murmuraba frases inconexas, dejaba de seguir la música, abandonaba el micrófono para caminar sin rumbo por el escenario, mientras la banda intentaba continuar. El público, desconcertado, pasó de la expectación a la indignación, con abucheos y silbidos que reflejaban la frustración de ver a su ídolo en un estado tan vulnerable. Las imágenes de ese concierto dieron la vuelta al mundo. Los titulares no hablaban de su música, sino del colapso público de una de las artistas más talentosas de la última década. Ese show fue considerado por muchos como el símbolo del ocaso de Amy, una representación del peso insoportable que llevaba sobre los hombros. Al día siguiente, la gira completa fue cancelada, con la excusa oficial de que necesitaba descansar y recuperarse. Pero la impresión que dejó en quienes estuvieron allí fue la de haber presenciado un momento irrepetible de fragilidad humana en un escenario donde antes había reinado la grandeza. No todos sus últimos conciertos fueron tan desastrosos como aquel, pero incluso en las presentaciones en las que lograba cantar con cierta coherencia, la tensión era evidente. Había un contraste entre la expectativa del público, que deseaba reencontrarse con la Amy de Back to Black, y la realidad de una mujer agotada, cuya voz ya no tenía la misma firmeza y cuyo cuerpo evidenciaba el deterioro. Aún así, en esos momentos de lucidez que aparecían de manera intermitente, se podía ver el destello de su talento. Un giro melódico inesperado, una nota sostenida con intensidad, un gesto que recordaba a la artista brillante que había conquistado el mundo. Esos destellos eran los que mantenían viva la esperanza de una recuperación definitiva.
La presión de subirse a un escenario en ese estado era enorme. Cada presentación era observada por miles de personas en vivo y millones a través de las cámaras, sabiendo que cualquier error sería reproducido en los medios de manera inmediata. Esa conciencia del juicio constante aumentaba su ansiedad y debilitaba aún más su capacidad de concentración. La música, que en otros tiempos había sido refugio y libertad, se transformaba en una carga, en una obligación que ya no podía sostener con la misma pasión. Su banda, formada por músicos de primer nivel, también sufría el peso de esa situación. Estaban acostumbrados a acompañar a una cantante excepcional, pero en los últimos años se vieron obligados a improvisar, a cubrir silencios, a mantener la ilusión de un espectáculo que muchas veces se desmoronaba frente a sus ojos. Ellos mismos confesaron que, en ocasiones, sentían que ya no estaban dando un concierto, sino que estaban protegiendo a Amy de un colapso total. El público, por su parte, se encontraba dividido. Había quienes reaccionaban con impaciencia, molestos por haber pagado entradas para ver a una estrella en plenitud y encontrarse con un espectáculo fallido. Pero también había quienes entendían que estaban presenciando el dolor real de una persona rota y en lugar de indignación sentían compasión. Esa mezcla de emociones era la mejor muestra del magnetismo de Amy. Incluso en su fragilidad absoluta, lograba conmover profundamente. Es imposible hablar de esos últimos conciertos sin notar la dualidad que los caracterizó. Por un lado, la decepción evidente de ver a una artista incapaz de sostenerse en el escenario. Por otro, la ternura dolorosa de descubrir que detrás del mito había una mujer vulnerable, luchando desesperadamente por seguir adelante. Esa tensión entre genialidad y destrucción fue, en cierto modo, el reflejo perfecto de su vida. Lo más doloroso de este periodo fue la sensación de que Amy aún tenía mucho por dar. Había rumores de que trabajaba en nuevas canciones, de que deseaba explorar otros sonidos, de que soñaba con un futuro en el que pudiera cantar desde la sobriedad y la estabilidad. Cada destello de lucidez parecía confirmar que, pese a todo, el talento seguía intacto, esperando una oportunidad para resurgir. Pero esa oportunidad nunca llegaría. Los últimos conciertos de Amy Winehouse no fueron solo presentaciones fallidas. Fueron escenas que mostraron en tiempo real el desgaste de una artista que había entregado todo a su música y que ahora se veía consumida por su propia vulnerabilidad. Fueron momentos que revelaron el peso insoportable de la fama, la dureza de las adicciones y la fragilidad de un ser humano que nunca dejó de ser, ante todo, una mujer buscando consuelo en el arte. Ese ocaso en los escenarios fue la antesala de un final que llegaría demasiado pronto. Un final que dejaría al mundo en shock y que convertiría a Amy en parte de un club maldito que siempre ha fascinado y estremecido a la cultura popular. El trágico final en Camden. El verano de 2011 quedaría marcado para siempre por una noticia que recorrió el planeta en cuestión de minutos. Amy Winehouse había muerto en su casa de Camden, Londres, a los 27 años. Era el desenlace que muchos temían y que al mismo tiempo nadie quería aceptar. Su vida, que había sido un torbellino de talento y autodestrucción, se apagaba de manera abrupta, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. Los días previos a su muerte habían estado llenos de señales contradictorias. Quienes la rodeaban recordaron que Amy parecía estar mejorando en algunos aspectos, que había hablado de nuevos proyectos musicales y que incluso se la veía más tranquila en ciertos momentos. Había vuelto a pasar tiempo con su familia, se había dejado ver en Camden con una actitud más serena, y aunque seguía lidiando con el alcohol, había quienes pensaban que estaba dando pasos hacia la recuperación.
Sin embargo, bajo esa aparente calma seguían habitando los mismos fantasmas que la habían acompañado durante años. El 23 de julio de 2011, su guardaespaldas la encontró sin vida en su cama, después de varias horas en las que no había dado señales de actividad. La noticia se propagó con una rapidez vertiginosa, primero en Londres, luego en toda Europa, y en cuestión de minutos, en los 5 continentes. Internet estalló con mensajes de incredulidad y dolor, mientras los medios de comunicación confirmaban lo que parecía impensable. Amy Winehouse había muerto demasiado joven, a la edad en la que tantas otras estrellas también habían encontrado un final prematuro. La investigación oficial determinó que la causa de la muerte fue una intoxicación etílica aguda. Amy había consumido una gran cantidad de alcohol después de un periodo de abstinencia, lo que provocó un colapso irreversible en su organismo. El informe médico señalaba que su cuerpo no pudo resistir el impacto de aquel exceso repentino. Lo que para otros podía ser una noche de descontrol, para alguien en su estado se convirtió en un desenlace fatal. El hecho de que muriera a los 27 años la convirtió inmediatamente en parte del tristemente célebre Club de los 27, ese grupo de artistas como Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison o Kurt Cobain que fallecieron a la misma edad, dejando tras de sí un legado musical inmenso y una sensación de pérdida irreparable. La coincidencia con ese número alimentó todavía más el mito en torno a su figura, como si su destino hubiera estado marcado por una especie de maldición generacional que se cebaba con los talentos más brillantes y vulnerables. La reacción del público fue inmediata y masiva. Afuera de su casa en Camden comenzaron a acumularse flores, cartas, botellas de vino vacías y velas encendidas, transformando la calle en un santuario improvisado. Personas de todas partes del mundo viajaban para rendir homenaje, y quienes no podían hacerlo de manera presencial lo hacían en redes sociales, que se inundaron con recuerdos, canciones y mensajes de dolor. En los días siguientes, Camden se convirtió en un lugar de peregrinación, donde miles de personas buscaban despedirse de la cantante que había marcado su vida. El funeral se celebró de manera privada, con la asistencia de familiares y amigos cercanos, pero el eco de su partida se extendió mucho más allá de ese círculo íntimo. Las cadenas de televisión de todo el mundo retransmitían especiales, las radios repetían sin cesar Back to Black y Rehab, y los artistas que habían compartido escenario o admirado su obra dedicaban palabras de respeto y tristeza. Era como si el mundo entero se hubiera detenido por un instante para reconocer la magnitud de la pérdida. La muerte de Amy también abrió un debate profundo sobre el papel de los medios en su vida y en su caída. Muchos periodistas y críticos comenzaron a señalar cómo había sido tratada durante años como un espectáculo de decadencia, sin la empatía necesaria para comprender que detrás de la celebridad había una mujer en lucha constante. El escrutinio excesivo, las portadas crueles y la persecución de los paparazzi se vieron ahora con otros ojos, como parte de un sistema que había explotado su vulnerabilidad sin ofrecerle un respiro. En paralelo, su familia quedó bajo el foco público. Su padre, Mitch, concedió entrevistas en las que expresó tanto el dolor como la determinación de mantener vivo el legado de su hija. Creó la Fundación Amy Winehouse, dedicada a ayudar a jóvenes con problemas de adicciones, un intento de transformar la tragedia en una herramienta de prevención para que otros no tuvieran que atravesar el mismo camino. Esa labor fue vista con respeto por algunos, pero también recibió críticas de quienes pensaban que la familia no había sabido protegerla en vida. La imagen de Amy muerta en Camden, con apenas 27 años, se convirtió en un símbolo de la fragilidad del genio artístico cuando se mezcla con la presión de la fama y la dureza de las adicciones. Su figura pasó, en cuestión de días, de ser objeto de burlas en tabloides a convertirse en mártir cultural,
una transformación que evidenciaba la hipocresía de un sistema que la había expuesto y al mismo tiempo necesitaba exaltarla una vez desaparecida. Más allá de la tragedia, lo que quedó fue su música. El impacto de Back to Black y de todo su repertorio se intensificó tras su muerte, como si cada letra y cada interpretación cobraran un nuevo sentido al escucharse bajo la sombra de lo irreversible. El público entendía ahora que las canciones no eran meras metáforas, sino confesiones reales de una vida marcada por la lucha y el dolor. Ese entendimiento profundizó la conexión emocional con su obra, consolidando su lugar como una de las voces más auténticas y desgarradoras de la historia reciente. La partida de Amy Winehouse en Camden no fue solo el final de una artista, fue el recordatorio de que la genialidad muchas veces convive con una vulnerabilidad extrema y de que la cultura de la fama puede ser tan peligrosa como adictiva. Fue la culminación de un recorrido que, aunque breve, dejó huellas imborrables en la música y en la memoria colectiva. Y si bien el silencio se impuso aquel 23 de julio, con el tiempo ese silencio sería reemplazado por un eco permanente, el de una voz que seguiría resonando más allá de su muerte, dando paso a un legado que no dejaría de crecer con el paso de los años. El legado eterno de Amy Winehouse. Cuando una artista muere tan joven, lo que deja tras de sí suele transformarse en una mezcla de dolor, mito y herencia cultural. En el caso de Amy Winehouse, el impacto fue inmediato y profundo. Su voz seguía sonando en todas partes. Sus canciones escalaban de nuevo las listas de ventas y su imagen pasaba de ser la de una figura perseguida por los tabloides a la de un ícono inmortal de la música. La muerte no detuvo su influencia, al contrario, la amplificó. Lo que había construido en apenas unos años de carrera se consolidó como un legado que todavía hoy sigue creciendo. El legado de Amy puede entenderse en distintos niveles. El primero y más evidente es el musical. Con solo 2 discos de estudio publicados en vida, consiguió redefinir el soul contemporáneo y abrir una puerta para toda una generación de artistas que encontraron en ella una referencia insoslayable. Su capacidad para unir lo clásico y lo moderno, para rescatar la estética de los años 60 y fundirla con la crudeza de las letras urbanas del presente, marcó un camino que sería seguido por figuras como Adele, Sam Smith o Lady Gaga, quienes en diversas ocasiones han señalado a Amy como una inspiración determinante. Su voz, grave, rota y llena de matices, se convirtió en un estándar imposible de imitar y en una fuente de admiración constante para cantantes de todos los géneros. Más allá de la música, su figura adquirió una dimensión cultural. Amy Winehouse se convirtió en un símbolo de autenticidad, en una artista que nunca se escondió tras máscaras artificiales y que prefirió mostrar sus heridas antes que disimularlas. Esa honestidad radical, que en vida fue criticada y señalada como debilidad, después de su muerte fue reconocida como uno de sus mayores legados. En un mundo donde la industria musical suele moldear y controlar la imagen de sus estrellas, Amy se mantuvo fiel a su esencia, incluso cuando esa esencia resultaba incómoda para quienes querían convertirla en un producto pulido. Esa autenticidad, con todo lo que implicaba de contradicción y dolor, es lo que hoy sigue fascinando a quienes se acercan a su historia. El reconocimiento póstumo se materializó en múltiples homenajes. En 2015, el documental Amy, dirigido por Asif Kapadia, se estrenó con un éxito abrumador. La película ofreció un retrato íntimo y doloroso de su vida, utilizando imágenes inéditas y testimonios de quienes la conocieron de cerca. El documental fue aclamado por la crítica, ganó un premio Oscar y generó un nuevo debate sobre cómo había sido tratada Amy por los medios, por su entorno y por la propia industria musical.
Muchos espectadores que quizás no habían sido conscientes de la magnitud de su talento descubrieron en ese documental la complejidad de una artista que vivió entre el genio y la autodestrucción. Otro aspecto fundamental de su legado es el que se canalizó a través de la Fundación Amy Winehouse, creada por su familia poco después de su muerte. Esta organización se dedica a apoyar a jóvenes con problemas de adicción y a promover programas de educación sobre drogas y alcohol. Si bien la fundación ha sido objeto de controversias y críticas, lo cierto es que representa un esfuerzo por transformar la tragedia en una herramienta de ayuda para otros, y de alguna manera extiende el impacto de Amy más allá de la música, llevándolo a un plano social. La influencia de Amy también puede rastrearse en el ámbito estético. Su imagen, con el peinado Beehive, el delineado negro intenso y los tatuajes visibles, se convirtió en un ícono de estilo que trascendió la moda de su tiempo. Años después de su muerte, su estética sigue inspirando a diseñadores, fotógrafos y artistas visuales que encuentran en ella una referencia de fuerza y vulnerabilidad al mismo tiempo. Es raro encontrar una figura contemporánea que haya dejado una huella tan reconocible tanto en el sonido como en la imagen. Otro elemento esencial de su legado es la manera en que su vida abrió debates sobre la relación entre talento, vulnerabilidad y fama. La historia de Amy se convirtió en un espejo incómodo para la sociedad, un recordatorio de cómo la cultura de los tabloides puede destruir la intimidad de las personas y de cómo el sistema del espectáculo, al mismo tiempo que celebra a sus artistas, puede contribuir a su caída. Su muerte provocó una reflexión colectiva sobre los límites de la curiosidad pública y sobre la necesidad de empatía hacia quienes, detrás de la fama, enfrentan batallas personales enormes. A nivel artístico, el hecho de que su discografía sea relativamente breve no disminuyó su grandeza. Al contrario, intensificó la sensación de que cada canción suya es un tesoro, una confesión que se vuelve aún más valiosa por la ausencia de más material. Escuchar hoy Back to Black o Frank es como abrir un diario personal lleno de emociones a flor de piel. Cada nota y cada palabra cobran un peso distinto a la luz de su destino. Y esa profundidad es lo que hace que sus canciones no envejezcan, que sigan resultando actuales y conmovedoras. El paso del tiempo ha demostrado que Amy Winehouse no fue una moda pasajera ni un fenómeno fugaz, sino una artista destinada a permanecer en la memoria colectiva. Su nombre ya está inscrito en la historia de la música junto al de figuras como Billie Holiday o Nina Simone, mujeres que también usaron su voz como vehículo de dolor y belleza. En ese linaje, Amy ocupa un lugar irreemplazable, porque supo traducir las complejidades de su vida en canciones que trascienden generaciones. Hoy, más de una década después de su muerte, sigue presente en los festivales donde se le rinde homenaje, en los discos tributo, en los programas de televisión que revisitan su historia y, sobre todo, en los corazones de quienes encuentran en su voz un refugio para sus propias heridas. Amy Winehouse vive cada vez que alguien escucha Love is a Losing Game en una noche de soledad, cada vez que una joven cantante la nombra como inspiración, cada vez que una canción suya se convierte en el fondo sonoro de un recuerdo. El legado de Amy no está hecho solo de música, está hecho de autenticidad, de valentía, de fragilidad expuesta sin disfraces. Su historia enseña que el arte puede surgir del dolor, que la belleza puede convivir con la vulnerabilidad y que la fama, lejos de ser siempre una bendición, puede convertirse en una carga insoportable. Pero, por encima de todo, enseña que una voz verdadera, cuando nace del alma, es capaz de trascender incluso la muerte. Y así, aunque Amy Winehouse ya no camine por las calles de Camden, ni suba a los escenarios que un día la vieron brillar, su eco permanece.
Está en cada vinilo, en cada lista de reproducción, en cada recuerdo colectivo. Un eco que seguirá resonando mientras haya alguien dispuesto a dejarse conmover por la fuerza de una canción sincera. Hemos llegado al final de la historia de Amy Winehouse, una voz eterna que sigue emocionando al mundo. Cuéntame en los comentarios qué piensas de su vida y sus canciones, y suscríbete para no perderte las próximas biografías. Buenas noches.